primera playa del mundo en la que no son monos, no son mapaches, son gallos, son gallinas, el verdadero peligro. En el 2016, Esclava descubrió esta piscina. El tema que se pegó, descubrió esta piscina natural. Un tiburón aquí debajo de nosotros y nos vamos a meter a nadar aquí. Amigos, estamos vivos y camino hacia el paraíso. La idea era empezar desde bien temprano, pero pasaron cosas de las que no quiero hablar. No sé por qué siempre se me olvida que el mar y los botes son mis peores enemigos. Me recuperé, pero hay probabilidades de que vuelva a decaer. Hay probabilidades de que... Se está moviendo fea esta cuestión. Hay probabilidades de dejar un recuerdo aquí. No, de que los tiburones coman de lo que comió Araya. También, eso sería para aportar un poco al ecosistema aquí de la zona. Amigos, vamos de camino. Bueno, en realidad llegamos a una isla que se llama Culebra, donde hay una de las playas más impresionantes. Hay una de las playas más impresionantes del mundo a la que vamos a ir más tarde. Pero ahorita vamos a recorrer en los alrededores. Vamos en un catamarán, musiquita. Ni les cuento lo que tenemos en la hielera. No, ellos ya saben. Si están viendo la serie de Puerto Rico, ¿qué va a haber en esa hielera? Ya saben, los códigos reales de PR. Entonces, a ver qué nos espera hoy. Y Dios quiera, no caigamos de nuevo en ese oscuro abismo del mareo. Un tiburón aquí debajo de nosotros y nos vamos a meter a nadar aquí. Resulta que llegamos al paraíso, a una isla que se llama Culebrita. ¿Será que aquí hay culebras más pequeñitas que las que hay en Culebra? ¿Será esa la diferencia? Ya lo descubriremos. Y lo primero que vamos a hacer, que esta sí es una táctica marinera, es tirarnos a nadar para combatir el mareo y además para buscar tiburones, tortugas, vida marina. Porque vean ustedes, solo llegando vimos ese bicho aquí debajo de nosotros. Esta especie de tiburón que estamos viendo aquí es el tiburón malandro. Es un tiburón con el que hay que tener cuidado en estas playas porque le quita las pertenencias. A buscar tiburones en PR. Me mandé al agua para buscar un tiburón gigante y después de buscar y nadar, primero me encontré a Dory y después resulta que el tiburón estaba debajo del bote. Entonces me mandé y el tiburón, que era más grande que yo, se asustó de verme, salió volando, pero en realidad era un bicho gigante. Sentí miedo, yo me devolví cuando lo vi. Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones. Amigos, venía yo malo. De repente empezó a sonar música de PR. Apareció un coquito. No había vaso. Y dicen que cuando no hay perro, se montea con gato. Así que coquito en botellita cortada. Yo creo que sabe más rico así. Si esta no es la experiencia completa de PR, entonces ¿cuál es? Me pregunto yo. Los códigos reales los tenemos aquí. Esta isla en la que estamos es un refugio, por lo tanto estas playas son públicas. Cualquiera que tenga un bote puede venir a darse la vuelta por aquí. Sin embargo, como pueden ver, casi no llega gente. Nosotros estamos prácticamente solos, pero ¿saben quién llega de vez en cuando? Dicen que esta es la playa favorita de Daddy Yankee, que cada cierto tiempo es normal que se parquee aquí con el Legendary, el yate, y que esté por aquí bañándose normal en la isla. Y es que ¿quién no va a amar este paraíso? Vean un catamarán llegando, pero lo que les decía, apenas hay 1, 2, 3 con el de nosotros. Es un lugar demasiado paradisíaco, los colores, la arena, la soledad, demasiado tuanis. Y algo muy curioso es que hay islas que sí están a la venta. Julián, si a usted le sobran 40, 50, 100 millones de dólares, ¿se puede comprar una? Anda ahí. Apartame aquella y te la hago un pago
barcos gota a gota. Ok, le puedo cobrar, sí, día a día. ¡Qué locura! ¿Cómo se compra una isla? En Costa Rica ni siquiera se puede comprar una isla, por eso siempre me llama tanto la atención. Pero aquí sí. Por ejemplo, Google el dueño de Google acaba de comprar una por 40 millones de dólares. Una platica. Unos anuncios en YouTube de lo que ustedes están viendo aquí. Ojo nada más donde nos estamos metiendo, guiados por el caballo. El viajero Juan Ortega. La bestia. Un honor recibirlo a ustedes, Araya. No, hombre, el honor es de nosotros andar conociendo esta parte de PR. Nos va a llevar, ¿a dónde nos va a llevar? Los vamos a estar llevando a Araya y a Julián y a todos ustedes, ¿verdad? Detrás de la lente, a las famosas piscinas naturales de Culebrita. Son unas formaciones rocosas de origen volcánico. Cuando la marea sube, se forman estas piscinas espectaculares, naturales, y eso es lo que van a ver a continuación. Ok, simplemente tenemos que irnos bordeando por aquí con mucho cuidado, pero vean el paisaje. Por allá veo que se elevan unas rocas, aquí playa paradisíaca, de repente selva a la par. Está tuanis, está bien cabrón. Porque óigame, Araya, la isla, como pueden apreciar, tiene algunos cactus, aunque tenga vegetación bastante Vea, verde. sí, hay cactus. Es semidesértica, porque tiene mucha humedad. Semidesértica aquí. Es semidesértica, pero escuchen esto, algo interesante. Cuando llueve, como decimos en Puerto Rico, llueve de a galón, llueve de a 100 años. Por eso mantiene como el equilibrio. Pero hay mucha humedad, mucha sofoquedad, ¿sabes? Es muy húmeda. Yo podría decir que esta isla está bien ranqueada. Está bien guillada. Bien guillada. Como Eso dicen los boricuas. significa a tope. Yo, porque ya me estoy metiendo y empapando más con la cultura, yo diría, véame la bandera aquí. Esta isla está ranqueada. Mira, tú en verdad, estás bufiado. No, véame, es gente de Puerto Rico. ¿Me veo como un puertorriqueño, sí o no? Dígame, ¿cumple las expectativas, doctor? Eres un boricua. Gracias. 2 coquitos más y eres de aquí, eres de Carolina, mi hermano. Ok, de ir por el borde de la playa a estar dentro de un bosquecito semidesértico, se le podrá decir. Aquí hay serpientes, Juan. No, dentro de Culebrita, que es este callo, no hay serpientes. En Culebra, ¿verdad? Que es la isla principal donde estamos, donde vinimos, sí, ahí hay culebras. Pero son pequeñitas, son de patio. Aquí les dejo un misterio. ¿Por qué una isla que se llama Culebrita no tiene culebras? Mira, en verdad, tú eres un charro. Ya estás charreando. ¿Esto es basura o fue que alguien no la pudo contar? Pues miren esto, qué interesante. Esos son los restos de un bote de unas personas que vinieron y huían de lo que son las autoridades. Vinieron de Europa o de un país, ¿verdad? Bastante retirado, bastante lejos. Llegaron aquí fugitivos. Por alguna razón encallaron aquí en Culebrita. Se destrozó su embarcación y tan pronto, como dice el dicho, nadaron para morir en la orilla. Llegaron las autoridades americanas, porque obviamente estos territorios americanos, y los estaban esperando y los apresaron porque eran fugitivos. Y esa es la evidencia. Ah, estábamos grabando. Amigos, vean cómo cambió por completo el paisaje aquí. Estamos llegando a un lugar con piedras rojas donde se eleva de repente una roca por allá, la piscinita natural que tenemos por aquí. Pero esta no es la trending. No, esta es una de 2 que hay aquí, Araya. Esta es la de novatos. Esta es la de novatos, las que muchos llegan pero no conocen, ¿verdad? Es la primera que La se de los encuentran. charros. Esa es la de los baby. Eso. Vamos a la de los verdaderos códigos, que está aquí arriba, medio oculta, y es la que está trending. La que está guillada. La que está de show. La Ganranqueada. que está por encima de los candules. Por encima de los gandules. Vámonos. Encontramos un anillo español de cuando traían los barcos. Mi precioso. El anillo de No se transforme, Julián. ¡Qué preciosa! Este era el de Cristóbal Colón. En el primer viaje. Vean, este fue el que traía Cristóbal Colón en el primer viaje. Habría que ver de qué historia hay ahí. Tranquilo, papi. ¡Ey! Gente, muy importante, donde hay amarillo es que hay alga. Entonces, importante no hacer lo que yo hice, o sea, pisar el alga. Vamos por la piedra, aquí. Uy, uy, uy. Por la piedra con calma. Ay, 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 uy, uy. Uy. Araya, me da orgullo informarte y presentarte la piscina natural aquí en Culebra. Llegamos, estamos aquí, estamos a fuego. Eso está demasiado bufiado. Necesito que suene, no sé por qué, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, pero música de Jurassic Park. Ahorita estoy en modo música de Jurassic Park, Esa no por me la favor. gusta, a ver. Taranana, taranana, taranana. Efectivamente, damas y caballeros, no era un mito. No hay oleaje, no hay peligro. Vean donde le entra agüita nueva por ahí, totalmente natural. Esto está guillado. Estos son los códigos. Estos son los verdaderos códigos. Eso. Pero con cuidado. Con cuidado, va. Vamos allá. Uy,
Uy, uy, uy. ¡Ey, man! Ok. Está buenísimo. ¡Ey! ¡Clávese! ¡Uy! ¿Cómo? Uy, eso está bufiado. Pero al final, o sea, ¿cómo se descubrieron estas? O sea, obviamente... En el 2016, Esclava descubrió esta piscina. El tema que se pegó, descubrió esta piscina natural. Suave ahí, suave un toquecito. Gracias al patrocinador oficial de este video, a Surfshark, uno de los mejores VPNs del planeta. Que si por alguna razón no saben para qué funciona un VPN, pongan cuidado que les puede salvar la vida en el internet. Con un VPN como Surfshark, con un solo clic, ustedes crean una burbuja de seguridad en la red que los protege de hackers, de personas malintencionadas, de alguien que quiera sacarle la información en una red pública cuando usted se conecta a un wifi en una cafetería o en un aeropuerto y está expuesto frente a todos los males del internet. O también para cosas más simples como desbloquear el contenido en plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, que por alguna razón nos las bloquean en Latinoamérica. Pues con un VPN como Surfshark, con un clic ustedes se pasan a Estados Unidos o a Canadá y desbloquean el contenido de inmediato, o lo pueden hacer para cualquier trabajo que necesiten realizar, para conseguir descuentos, diferentes precios, etc. Les dejo una promoción súper especial en el link que está aquí abajo en la descripción y 4 meses extra igual en este link que está aquí abajo para que vayan a aprovecharlo. En la isla principal de la zona, que se llama Isla Culebra, hay un problema, una sobrepoblación que yo nunca había visto en mi vida. Una sobrepoblación de gallos y gallinas. En Costa Rica ya todos estos bichos estuvieran hechos en sopa, pero aquí, a lo que entiendo, hay más gallos y gallinas que habitantes. Viven aproximadamente 1.600 personas en toda la isla. Después del huracán María se tuvieron que ir un montón, habían más de 2.000. Y entonces ahora se dice que hay más de estos animales, y también veo muchísimos gatos. Rey Julian, ¿alguna vez había visto por su seguridad y bienestar no alimente la vida silvestre? Y está el nombre de una gallina. ¿Y pero qué va a pasar si la alimentamos? ¿Va a crecer y nos van a comer por mi seguridad? Aquí cuenta como vida silvestre la gallina. El gato es un animal doméstico, el gato. Cierto, decía gatos también, ¿verdad? O sea, hay gallinas salvajes, gatos salvajes y conviven. Y no se puede alimentar, entonces ¿de qué se alimentan? Me imagino que los gatos eventualmente van a dominar las gallinas y se los van a comer todas. No, son más gallinas. Entre todas las gallinas matan los gatos. Ajá. Análisis vergas. Y eso no es todo. Si creían que las gallinas son las dueñas de estas islas, están equivocados, porque me contaron que hay una isla a la par en la que hay más caballos que personas. Y uno, ¿cuánto vale un caballo? ¿Serio? Es caro. Muy caro. Es Dicen caro. que usted va en la carretera y los caballos se le pasan hacia el frente. Caballos salvajes que ya son un problema porque se sobrepoblaron. No creo que muchos caballos sea un problema. Imagínense que hay 18.000 habitantes. Para que hayan más caballos que personas, estamos hablando 19.000. 19.000, 20.000 caballos. Es más, que haya en la una misma isla. cantidad de caballos que de personas. 18.000 caballos en una isla. En Puerto Rico, qué locura, la Y las verdad. gallinas ahí en media Sí, playa. así, gallinas en la playa. Primera playa del mundo en la que no son monos, no son mapaches, son gallos, son gallinas. El verdadero peligro. Antes de irnos al garete, a una de las mejores playas del mundo, que de hecho garete no lo sé usar bien, pero suena bien. Todo lo que usted diga, vámonos al garete. Suena bien. Parada obligatoria, platico de arroz blanco con habichuelas y pollito al ajillo. $20, 10,000 colones este platico aquí antes de entrar a una playa hiper famosa. ¿Qué me dice la bestia, el legendario, la leyenda de Animal? ¿Están listos para ver una de las playas más espectaculares del planeta? No solo vamos a ver la playa y ver lo hermosa que es, sino tratar de entender también qué significa este título de la mejor playa del mundo. Esta, si no me equivoco, en algunos rankings quedó de primera, en otros quedó de tercera a nivel global. Entonces, vayamos punto por punto para entender por qué una playa como esta,
cuenta que sí, está espectacular. Arena blanca, colores turquesitas, agua transparente, mucha naturaleza, pero se puede parecer o tal vez en algún lugar así demasiado exótico, paradisíaco, hayamos visto una mejor y uno diga, pero qué raro, ¿por qué aquella no será mejor? Bueno, aquí con la única fuente confiable de información, con The Animal. De hecho, me voy a llevar varias palabras de Puerto Rico. De una vez les pido una disculpa a los puertorriqueños porque les voy a robar unas palabras, y sepan de aquí en adelante que la bestia, el legendario, The Animal, ranqueado, guillao, todo eso va a formar parte del canal. Bueno, ahora sí, con esta fuente de información vamos a ver por qué esta es una de las mejores playas del planeta. La belleza es innegable. Puedo verme los pies mientras camino. Además tiene un color turquesa, arena blanca. Pero para ir más allá, ¿qué es lo que hace que una playa como esta sea nombrada de las mejores del mundo? Estuve leyendo, investigando, por supuesto, para traerles a ustedes la mejor información. Que se toman en cuenta muchísimas cosas. Se toma en cuenta el agua, la claridad, la pureza, el nivel de contaminación. Se toma en cuenta también la arena, la textura y el color de la arena principalmente. Se toma en cuenta lo que hay detrás, toda esta naturaleza, la belleza escénica completa que posee el lugar. Pero la selección de la mejor playa no llega hasta ahí. La selección abarca también, por ejemplo, cosas como la accesibilidad que tiene la playa. Sin embargo, es complejo porque se abarca qué tan accesible es, pero también qué tan privada y exclusiva. Entonces, no sé cómo contrarrestan esos puntos. Aquí para llegar hay que tomar un bote, un ferry. Me parece que hay un aeropuerto para llegar en avioneta. No sé si eso cuenta como fácil accesibilidad, pero se toma en cuenta ese tipo de cosas. Además, las instalaciones que hay cerca. Si hay baños, si hay vestidores, me imagino que tiene que ser un poco cómodo para cambiarse, para quitarse la sal, comer en caso de que le dé hambre, etcétera. Y finalmente también se toma en cuenta las reseñas reales de viajeros y también lo que piensan los que hacen los rankings. Entonces, así es como básicamente se elige cuál es la mejor playa del mundo. Un montón de cosas. La playa y todo estaba tan espectacular que ni siquiera me di cuenta a qué hora se fue el día. Acaba de caer el sol frente a nosotros. Vamos en el ferry de vuelta a, ¿qué le podríamos decir? A la Isla Grande, a la isla principal de Puerto Rico. Y hay dos cosas que no les he contado. La primera es que en esta zona de aquí, por Culebrita, si no me equivoco, por ahí, por donde anduvimos, está la división entre las Antillas Mayores y las Antillas Menores, que son como entre las islas principales, que son Cuba, Puerto Rico, no sé si Dominicana y Haití, que están en la misma isla, y luego las Islas Vírgenes Americanas y otro montón de islitas que hay por ahí que sería muy tuanis ir a conocer. Y lo segundo, no se los había contado por miedo y no se los puedo contar bien tampoco porque la última vez que mostré algo así me desmonetizaron todo. Pero resulta que esta isla, Isla Culebra, según lo que entiendo, en el pasado era una base de entrenamiento para ir a pelear a las peleas a nivel global de los Estados Unidos. Y aquí es donde entrenaban para dejar caer cosas de los aviones que estallaban. Ya ustedes se imaginarán. Incluso aquí se encuentran máquinas gigantes que disparan y están en la playa abandonados. No se los mostré por lo mismo, porque me da miedo. La última vez me desmonetizaron todo, pero creo que ustedes me entendieron ya los fines que tenían antes estas islas. Se lograron recuperar y hoy son la belleza que ustedes acaban de ver. Vean cómo vamos huyendo de la lluvia, vean el aguacero que dejamos atrás y vean cómo nos dirigimos hacia un cielo más despejado. Por cierto, también me contaron que por aquí cerca de esta zona está la división entre el océano Atlántico y el mar Caribe. Bueno amigos, así que finalmente aquí se acaba el impresionante video de hoy. Gracias al viajero, de verdad el viajero fue el que nos trajo por aquí hoy. Les voy a dejar el contacto de él si ustedes quieren también venir a darse la vuelta por aquí. Súper recomendado. Y de verdad, gracias Araya por la oportunidad de haber venido a mi isla de Puerto Rico y de verdad tener la oportunidad de mostrarte, ¿verdad?, parte de la gastronomía y de la belleza, en este caso de Culebra, que es espectacular. No, gracias. Y fue súper curioso porque lo encontramos en la placita. Cuando andábamos grabando en plena fiesta nos encontramos al viajero y terminamos aquí en Culebra gracias a la gente tuanis de PR. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Despídase ahí, Tucán. Yo me voy a quedar viviendo aquí. Chao. Pura vida y nos vemos en el próximo video. Besitos de alguien que hoy nadó con un tiburón.